Bienvenidos una vez más a nuestra aula taller Filosofía para todos los días de nuestra Universidad UNI3 Colombia. Hoy vamos a ver un concepto que tiene mucha relevancia e importancia en la historia de la humanidad y que nos toca incluso hasta los actuales momentos y que siempre y en cada instante nos está generando nuevos conocimientos y nuevas actitudes, aunque no las percibamos. El paradigma. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué funcionalidad ha tenido en la construcción del ser humano en los últimos 4000 años? Para lo cual vamos a ver el siguiente video introductorio. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con una sola palabra. Pero, ojo, no es cualquier palabra. Es una idea tan potente que puede cambiarlo todo. No solo lo que creemos saber, sino la realidad misma. Vamos a hablar de ese modelo invisible que le da forma a nuestro mundo. Porque entenderlo, es la clave para entender cómo avanzamos y por qué a veces todo se pone de cabeza. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si esas verdades que damos por sentadas, esas ideas fundamentales sobre las que construimos todo, de repente resultaron ser un error? Y no es una pregunta al aire. Es literalmente la historia de cómo la humanidad ha dado sus saltos más grandes. Para entender bien de qué va esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a un mundo que funcionaba con reglas totalmente distintas. Un mundo que, para nosotros, estaría, literalmente al revés. Ok, vamos a meternos de lleno aquí. Durante más de 1400 años, la única realidad era el modelo de Ptolomeo. Y esto es súper importante entenderlo. No era una teoría más, no. Era la verdad con mayúsculas. La Tierra, quietecita en el centro, y todo el universo girando a nuestro alrededor. ¿Y saben qué? Tenía todo el sentido del mundo. Era lógico, lo veías con tus propios ojos, y además lo respaldaba la ciencia y la fe de la época. Era perfecto. Hasta que llegó un tal Copérnico y dijo, ¿y si no? ¿Y si el Sol es el centro? Imaginen el lío. Pensemos un momento en el terremoto que eso significó. No era un simple ajuste de mapas estelares, para nada. Era tirar abajo un edificio entero. Todo un universo de creencias, de ciencia, de filosofía, todo estaba construido sobre la idea de que la Tierra era el centro. Cuando llegaron Copérnico y luego Galileo a decir que no estaban corrigiendo una cuenta, estaban demoliendo los cimientos de la realidad de todo el mundo. Y aquí está la gran pregunta, la que nos va a guiar. ¿Cómo se le llama a un cambio así de bestial? Un cambio que no solo te actualiza los datos, sino que te reinventa la realidad por completo. Cambia las reglas del juego de arriba a abajo. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es la palabra clave de hoy. Así que vamos a verla. ¿Qué es exactamente un paradigma? La palabra es paradigma. Y no es solo una idea o una teoría, es mucho más grande. Imaginen que es como el sistema operativo de una época. Es el marco mental completo. Es el conjunto de reglas, de herramientas y de creencias que todos en una comunidad dan por ciertas. Un paradigma te dice, así funciona el mundo, estas son las preguntas importantes y estas son las únicas respuestas aceptables. Es el filtro a través del cual vemos todo. Y la palabra misma tiene una historia genial. Viene del griego paradigma. Si la partimos en dos, tenemos para, que es junto a, y deigma, que es modelo o ejemplo. Así que, literalmente, significaba un modelo a seguir, un ejemplo que se pone al lado de algo para mostrar cómo debe ser. Por mucho tiempo, la palabra se usó para cosas bastante simples, como en gramática para mostrar un modelo de cómo conjugar un verbo. Un ejemplo. Pero, en el siglo XX, un filósofo de la ciencia, agarró esta palabra y la transformó en la clave para entender las revoluciones del pensamiento. Y con eso, entramos de lleno en el responsable de todo esto. La revolución de un pensador llamado Kuhn. Hablamos de Thomas Kuhn, y su libro de 1962, La estructura de las revoluciones científicas, fue una bomba. De verdad, es uno de los textos más influyentes del siglo pasado. Fue Kuhn quien tomó el concepto de paradigma y lo convirtió en la herramienta superpoderosa que es hoy para entender la historia. La definición del propio Kuhn es perfecta para entenderlo. Para él, un paradigma es básicamente el acuerdo de caballeros. Es ese conjunto de prácticas y reglas no escritas que todos en un campo científico aceptan. Es lo que les permite hablar el mismo idioma y no tener que discutir los fundamentos una y otra vez.
para así poder ponerse a trabajar y resolver los problemas del día a día. Pero acá viene lo más revolucionario de Kuhn. Dijo que la ciencia no avanza poquito a poquito, sumando conocimiento como si fueran ladrillos. ¡No! Avanza a los tropezones, con revoluciones violentas. El ciclo es así. Primero, tienes la ciencia normal, donde todo va bien, todos resuelven problemas dentro del paradigma actual. Pero de repente empiezan a aparecer anomalías, cosas raras que el modelo actual simplemente no puede explicar. Si se juntan muchas, ¡pum!, entramos en crisis. Nadie confía ya en el viejo sistema. Y de esa crisis nace una revolución. Un paradigma totalmente nuevo llega y barre con el anterior. Suena bien en teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve esto en el mundo real? Vamos a ver algunos de los cambios de paradigma que literalmente moldearon nuestra historia. Y es que el caso de Copérnico no fue único, esto pasó en todos lados. En física, pasamos del universo ordenadito de Newton al universo loco y relativo de Einstein. En biología, la idea de que las especies siempre fueron así, ¡puf!, se vino abajo con la evolución de Darwin. En medicina, dejamos de creer en el mal aire para entender que unos bichitos llamados gérmenes nos enfermaban. Hasta en geología, pasamos de creer que los continentes estaban quietos a entender que se mueven con la tectónica de placas. Cada uno de estos fue una revolución que reseteó por completo su campo. Pero lo más interesante es que esto no se queda solo en la ciencia. Para nada. Pensemos en la política. Por siglos, el paradigma era el derecho divino. El rey mandaba porque Dios lo decía. Punto. La legitimidad venía de arriba. ¿Y qué pasó? Llegó una revolución y un nuevo paradigma, la democracia, donde el poder viene del pueblo. Es exactamente el mismo proceso. Un sistema de creencias que define cómo se organiza la sociedad es demolido y reemplazado por otro. Ok, todo esto de la historia está muy bien, pero ¿por qué nos debería importar hoy? Y esa es la pregunta clave. ¿Por qué al final del día importan los paradigmas? Importan porque no son cosa del pasado, para nada. Los paradigmas son como la arquitectura invisible de nuestro presente. El paradigma en el que vivimos ahora mismo decide qué consideramos verdad, cómo se educa a las nuevas generaciones, qué investigaciones científicas reciben dinero y cuáles no, cómo se organiza toda la economía, hasta nuestra relación con el planeta. Lo definen todo. Entonces, la conclusión es esta. Entender qué es un paradigma es como ponerse unos lentes que te dejan ver el código fuente del mundo. Es entender las reglas ocultas del juego. Pero lo más importante de todo es darte cuenta de que esas reglas no están escritas en piedra. Pueden cambiar. De hecho, siempre cambian. Y esto nos deja con una última pregunta, una para que nos la llevemos pensando. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestro mundo, con todas sus crisis, sus avances tecnológicos, sus tensiones, ¿cuál de nuestros paradigmas actuales creen que está empezando a crujir? ¿Cuál de ellos está mostrando ya esas anomalías y está a punto de romperse? En el vasto universo del conocimiento humano, en esa inconmensurable cantidad de conocimiento que nos sirve para interpretar el mundo, y por lo tanto crear la realidad y transformar ese mundo, aparece un concepto o conceptos que son fundamentales y que son universales a través de la historia de la humanidad. Uno de esos conceptos es el paradigma, ¿no? ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de creencias, de valores, de técnicas y de soluciones compartidas por una comunidad, una sociedad, en una época específica y sobre todo en el ámbito de la comunidad científica e intelectual, ¿no? Este funciona como un modelo, un patrón que establece los fundamentos conceptuales sobre los cuales se construye el conocimiento en áreas específicas del mismo conocimiento, ¿no? Entonces, en esencia, un paradigma nos dice qué problemas son legítimos y deben ser investigados, qué métodos y herramientas son válidos para abordar dichos problemas, qué constituye una solución o una respuesta aceptable a esos problemas, incluso qué se considera un hecho científico en un momento dado, ¿no? Bueno, por allá en el año 1962, el filósofo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn nos plantea que el paradigma es
un conjunto de prácticas y creencias que define una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo, ¿no? Es decir, que es aquello que los miembros de una comunidad científica comparten y que les permiten trabajar en lo que él llamó la ciencia normal, es decir, resolver problemas dentro de las reglas establecidas por ese mismo paradigma. La evolución del concepto paradigma a través del tiempo empieza por allá en la antigüedad, ¿no? Es decir, que para los griegos el paradigma se centraba fundamentalmente en el lenguaje, es decir, en la retórica y en la gramática, ¿no? Se usaba como un ejemplo a seguir para ilustrar un argumento o un modelo de conjugación, ¿no? Es decir, para Aristóteles este lo empleaba para referirse a ejemplos prácticos que apoyaban una tesis, es decir, básicamente era la lógica del lenguaje, ¿no? Aristóteles lo que aporta fundamentalmente paradigmáticamente es el concepto de lógica, es decir, la lógica sustenta el conocimiento posterior a la gramática y al lenguaje y a la retórica, ¿no? Ahora, con Platón y su teoría de el mundo ideal o del mundo de las ideas, ¿no? Las toma como modelo y en ese sentido el conocimiento va a girar a tratar de alcanzar ese mundo de las ideas, ese mundo que es una entelequia a seguir, un modelo a seguir, las ideas perfectas, el mundo ideal que no existe acá y que todo el mundo material va a tratar de imitar, es decir, el paradigma va a ser el mundo de las ideas, ¿no? Para allá en el Renacimiento, ya estoy hablando más o menos desde la época del siglo II hacia el siglo XV, XVI más o menos, ¿no? Es decir, la época medieval, la renacentista y la modernidad, ¿no? Temprano, o sea, no la actual que empieza por en el siglo XVII, sino hasta el siglo XV-XVI, ¿sí? El término básicamente se mantuvo, ¿no? Entonces, lo que aparece en bases básicamente son estudios gramaticales y retóricos al respecto de algo que se llamó las epistemologías modernas, pero basadas o sustentando fundamentalmente la teología, ¿no? Es decir, que todo gira alrededor de modelos divinos. Entonces, todo se centra básicamente alrededor de Dios, ¿no? Con los griegos de Platón hasta esa época, hasta el siglo II, básicamente el paradigma va a estar centrado en el racionalismo lógico sustentado por Platón y Aristóteles, ¿no? Es decir, el paradigma era explicado por la razón. Después del siglo II aparece toda la argumentación, pero centrada en la divinidad, en Dios. Es decir, la razón es usada para explicar la creación alrededor de Dios, ¿no? Y entonces lo que retoma el Renacimiento, el medioevo básicamente es la razón como elemento fundamental para explicar, pero explicando a Dios. Es decir, Dios explica absolutamente todo, ¿no? Punto real de inflexión en cuanto al concepto y definición del paradigma viene a darse en 1962, ¿no? Cuando Thomas Kuhn no solo populariza el término paradigma, sino que además lo redefine, ¿no? Y le otorga un significado mucho más profundo y revolucionario, que es el que tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, Kuhn nos argumenta que la ciencia no avanza de forma lineal y acumulativa, sino a través de revoluciones. Su modelo lo podemos definir de la siguiente manera, ¿no? Él plantea: hay una ciencia normal, es decir, un periodo durante el cual la comunidad científica trabaja sobre el paradigma dominante, resolviendo problemas y expandiendo el conocimiento dentro de los límites que este paradigma establece, ¿no? Después, dentro de ese mismo desarrollo de esa ciencia normal, aparecen anomalías o problemas que no satisface ese mismo paradigma, ¿no? Es decir, con el tiempo van surgiendo problemas, fenómenos, pues, que no se pueden explicar satisfactoriamente, ¿no? Y entonces a esto lo denomina anomalías, ¿no? Estas anomalías, cuando se presentan, cuando se acumulan mucho, ¿no? Nos van a presentar unas crisis, ¿no?
lo cual genera una pérdida de confianza en el paradigma y lo va debilitando. Y eso es lo que él denomina crisis, para posteriormente aparecer realmente una revolución científica y un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, las crisis se resuelven es con la revolución científica, ¿no? Donde el paradigma antiguo es reemplazado por un nuevo e inconmensurable, que no se puede comparar directamente con el anterior, ¿no? Estos procesos es lo que se conoce como el cambio de paradigma. Ahora, he de aclarar que este no sucede en unos cuantos años, en unas cuantas décadas. Este ocurre a veces a través de varios siglos, ¿no? Miren ustedes que el paradigma geocéntrico duró casi 1400 años hasta que aparece el paradigma heliocéntrico, ¿no? De ser geocéntrico se pasa a heliocéntrico. En la actualidad, esa definición de Kuhn se va a ampliar mucho más, se va a expandir no solamente a las ciencias naturales o fácticas, sino que va más allá, y entonces va a ser adoptado por las ciencias humanas, las ciencias sociales, la educación, los negocios y el lenguaje cotidiano para describir los cambios fundamentales en la forma de pensar o en los marcos de referencia de cualquier disciplina y ámbito social. Entonces ya con este concepto de paradigma, pues vamos a mirar cómo el paradigma o los paradigmas moldean el conocimiento y la sociedad humana, ¿no? Es decir, no son meras construcciones teóricas, ¿no? Cumplen unas funciones esenciales que estructuran la actividad intelectual y social. Actúan como un marco operativo que permite el avance del conocimiento de manera organizada y coherente, ¿no? Entonces miremos qué funciones clave desempeña un paradigma, ¿no? Entonces miren, inicialmente podríamos decir que cumple una función organizativa, es decir, estructura y organiza el conocimiento, ¿no? Es decir, proponiendo marcos coherentes para interpretar fenómenos complejos. Cumple una función metodológica, ¿no? Es decir, establece los métodos, técnicas y procedimientos considerados válidos para generar conocimientos en el campo. Ofrecen herramientas teóricas y prácticas como leyes e instrumentos para la investigación, ¿no? Otra función sería de carácter heurístico, es decir, como guía, es decir, guían la investigación al señalar qué problemas son importantes para resolver y qué enfoques utilizar, ¿no? Definen y delimitan los problemas que vale la pena estudiar y los que no vale la pena estudiar, ¿no? Cumple también una función social, ¿no? Porque crean y unifican comunidades científicas e intelectuales bajo principios, objetivos y un lenguaje común compartido, ¿no? Es decir, generan consenso sobre lo que se considera un trabajo bien hecho, ¿no? También cumple una función legitimadora, ¿no? Dado que determinan qué constituye conocimiento válido y qué preguntas merecen ser atendidas académicamente, ¿no? Regulan la aceptación del nuevo conocimiento dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, ¿no? Cumple también una función educativa, dado que orientan la formación de las nuevas generaciones de profesionales y científicos, quienes aprenden a través de ejemplos, ¿no? A través de ejercicios resueltos que modelan cómo abordar los problemas en su campo. ¿Qué paradigmas a través de la historia han revolucionado el pensamiento y la conducta y la forma de interpretar del ser humano, ¿no? Entonces vamos a mirar qué campos de la ciencia han generado paradigmas a través de la historia. Iniciemos con la astronomía, ¿no? Se pasa del paradigma geocéntrico, es decir, el paradigma donde el centro del universo y de todo lo cuanto existe es la Tierra, al paradigma heliocéntrico, que es el que nos pone a girar alrededor del Sol. Y ya no somos nosotros el centro del universo, ¿no? En la física, la mecánica aristotélica fue sustituida por la mecánica clásica newtoniana, ¿no? Que prevaleció durante 3 siglos, la newtoniana. A su vez, el paradigma newtoniano fue revolucionado a principios del siglo XX con la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Miren, en los últimos 100 años se han dado 2 revoluciones paradigmáticas en la física.
En biología, el paradigma creacionista, es decir, que todo había sido creado tal y como está hoy en día, ¿no? Y se cambia al paradigma evolutivo de Darwin en el siglo XIX, es decir, la teoría de la evolución y selección de las especies. En geología, antes se tenía que toda la Tierra no se movía, estaba quieta, ¿no? Y se pasa a la teoría o el paradigma de la teoría de la tectónica de placas que explica el movimiento de los continentes. En medicina se pasa de la teoría miasmática que atribuía las enfermedades a los humores o malos aires, ¿no? Y esta es suplantada por la teoría germinal de las enfermedades, que identifica que son los microorganismos los que causan las enfermedades. Miren en los campos del conocimiento cómo se ha roto paradigmas, ¿no? Ahora, en otras áreas del saber, por ejemplo, como en las ciencias humanas y en las ciencias políticas, ¿no? El paradigma del derecho divino de los reyes fue sustituido por el paradigma de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Lo mismo que el paradigma colonial del siglo XIX dio paso al paradigma de la autodeterminación de las naciones que existieron en el siglo XX, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de paradigmas económicos, ¿no? El mercantilismo fue reemplazado por el liberalismo económico de Adam Smith, que más tarde fue desafiado por el keynesianismo y posteriormente por el liberalismo en los años 1970. El paradigma tecnológico, ¿no? La revolución industrial estableció un paradigma de producción mecanizada que ha evolucionado hacia paradigmas de automatización y digitalización. En computación se pasó de un paradigma de computación centralizada a uno de cliente-servidor y más recientemente a la computación en la nube y la inteligencia artificial. En el campo de la filosofía, el paradigma escolástico medieval fue reemplazado por el empirismo y el racionalismo modernos, que a su vez han evolucionado hacia paradigmas posmodernos y contemporáneos, que todavía está en proceso de construcción y en crisis, es decir, el paradigma empirista y racionalista, ¿sí? Está siendo en estos momentos puesto en tela de juicio por los nuevos paradigmas que se están dando desde el siglo XIX y aún en los momentos actuales. ¿Cuáles son los grandes paradigmas en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso lo vemos a una escala mucho más universal, ¿no? Es decir, vamos a ampliar la historia de la humanidad y vamos a mirar qué sucesos grandes y qué paradigmas realmente han definido eras enteras, ¿no? Y empecemos por el paradigma mítico-espiritual, es decir, el mundo se explicaba a través de mitos, rituales y fuerzas sagradas. El paradigma religioso-teocrático, es decir, que el conocimiento y la vida social se centran en dioses y escrituras sagradas. El paradigma filosófico-racional, que introduce el uso sistemático de la razón y la lógica para buscar la verdad. El paradigma científico-mecanicista, es decir, que el universo es visto como una máquina regida por leyes matemáticas y se consolida el método científico. El paradigma moderno ilustrado, se exalta la razón, el progreso y la libertad individual como pilares de la sociedad. El paradigma crítico, se cuestiona la objetividad y las relaciones de poder inherentes al conocimiento. Estoy hablando acá de marxismo, feminismo y pensamiento anticolonial y multipolaridad en los actuales momentos. El paradigma alternativo decolonial. En el siglo XXI surgen enfoques que valoran la pluralidad de saberes, es decir, el saber ancestral, el saber de los pueblos originarios, tanto en América, en África, como en Asia y en Oceanía, y se cuestiona el dominio del modelo occidental. Y en esta clase, en esta aula taller, nos hemos dado cuenta de un concepto que hemos escuchado algunas veces, pero que miren qué relevancia tiene, ¿no? Y entonces miremos qué importancia tienen los paradigmas, ¿no? Es decir, entender ese concepto, pues en estos momentos es crucial porque
pues estos marcos de pensamiento no son neutrales ni pasivos, ¿no? Tienen un impacto profundo y directo en la forma en que vivimos, aprendemos y nos organizamos socialmente, ¿no? Entonces, es muy importante porque activamente moldean nuestra percepción de la realidad y determinan las posibilidades de progreso y de desarrollo, no solamente intelectual y social, sino de toda la humanidad en su conjunto con la tierra donde habitamos, ¿no? Entonces, miren, concretamente, ¿cuál es su importancia y qué es lo que determinan los paradigmas en la sociedad actual? O sea, ¿cómo nos educamos? ¿Y cómo educamos a las nuevas generaciones? Es decir, el contenido de los planes de estudio y las metodologías pedagógicas están anclados a los paradigmas dominantes en nuestra sociedad y que en estos momentos están en crisis, ¿no? ¿Cómo valoramos la verdad y el conocimiento? Es decir, establecen los paradigmas un criterio para legitimar qué es verdadero y qué no lo es, influyendo en todo, desde la política pública hasta las creencias personales. Miren que nos copa absolutamente todo, ¿no? En cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza, la forma en que organizamos la economía y cómo estructuramos el poder político. Esto todo está estrechamente influenciado por los paradigmas que estén en estos momentos y los que imperan en estos momentos, ¿no? Entonces, miren la importancia del estudio de los paradigmas, ¿no? Es decir, estos nos revelan cómo evoluciona el conocimiento humano, no de una manera gradual, sino a través de revoluciones conceptuales que transforman fundamentalmente nuestra comprensión del mundo y por lo tanto varían la realidad que construimos, ¿no? En definitiva, pues, un paradigma es mucho más que una simple teoría. Es un ecosistema completo de ideas, creencias y prácticas que da forma a cómo una sociedad o comunidad científica entiende la realidad en un momento histórico. La evolución del concepto desde un simple término retórico en la Grecia antigua hasta convertirse en una idea central en la filosofía de la ciencia gracias a Thomas Kuhn. Es decir, esto nos demuestra el poder explicativo de la historia de la humanidad. Los paradigmas nos ayudan a comprender no solo el progreso científico, sino también los grandes cambios culturales, sociales e intelectuales que definen las diferentes épocas de la historia humana. Los cambios de paradigma son, por lo tanto, esos momentos revolucionarios y trascendentales en la historia que nos obligan a abandonar viejas certezas, a reescribir nuestros libros de texto y fundamentalmente a ver el mundo con ojos completamente nuevos.